Buenas tardes desde España y buenos días desde México y América. Y vamos a dar comienzo con una conferencia, este congreso, una conferencia inaugural, que me cabe el honor de haber sido invitado y haber trabajado un poquito en la organización. El congreso al que nos hemos sumado desde INFAD es el segundo Congreso Nacional de Envejecimiento realizado por la Universidad de Guanajuato y el 14º Congreso de Psicogerontología organizado por INFAD. Son 13 años de experiencia, bueno, algunos años más porque lo hacíamos cada 2 años o algunos años más, pero para nosotros ha sido un honor organizar conjuntamente con Guanajuato este congreso. Es un honor también poder agradecer a la Universidad de Guanajuato, a la doctora Verónica Reyes del Departamento de Psicología y la División de Ciencias de la Salud, al doctor Charles da Silva Rodríguez, que afortunadamente para mí fue alumno mío en un programa de doctorado que trabajamos también sobre personas mayores, y agradecer a todos los asistentes, los ponentes, los conferenciantes por su dedicación y por su voluntad de querer aprender algo en este congreso. Nuestro tema es el tema del envejecimiento y la salud, que coincide exactamente con la denominación del congreso. Pero cuando se me propuso por la Universidad de Guanajuato que yo fuese quien diese la conferencia inaugural, reflexioné qué podía yo aportar y desde el punto de vista de la psicología positiva pensé que al envejecimiento y a la salud la psicología positiva le podía apoyar mucho. De ahí que propusiera el tema de evidencias de la psicología positiva. ¿Qué vamos a hacer en esta? ¿Qué voy a reflexionar? ¿Qué vamos a ver en esta mi primera intervención en el Congreso? Pues yo creo que vamos a tratar 4 temas o 4 ideas fundamentales con un principio bastante lógico de desarrollo. Primero, ¿quiénes somos los seres humanos? Porque dependiendo de cómo nos consideremos, de cómo nos atribuyamos determinado tipo de características y determinado tipo de cualidades, podemos ver algún tipo de intervención desde el punto de vista de la psicología positiva. Una vez que ya hemos visto quiénes somos los seres humanos y hayamos definido un poquito la parte biológica y la parte psicológico-social, hablaremos de la psicología positiva y qué puede hacer en el envejecimiento o cómo puede la psicología actuar. Después que hayamos planteado eso, iremos a algunas conclusiones y al final, pues en España decimos frecuentemente, sí, todo eso es teoría, pero de alguna forma a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues toda mi teoría luego la tendré que justificar en alguna investigación que hayamos hecho y que para nosotros sea concluyente de aquellas ideas que hayamos planteado desde el principio. Por tanto, estas fases lógicas van a ser importantes en el desarrollo de la intervención. Bueno, el envejecimiento y salud. Claro, ese es el tema del Congreso y las evidencias de la psicología positiva, nuestra aportación. Estamos hablando de 2 expresiones, una envejecimiento y otra salud. Y cuando hablamos coloquialmente decimos, madre, qué mala consejera es la vejez, qué mal con la vejez, qué dificultades con la vejez. Ahora con la pandemia, con el COVID, las personas mayores han sido las que más han sufrido, es decir, ¿qué correlación, qué intermedio, qué contacto hay entre envejecimiento y salud? ¿O la salud se ve perjudicada por el envejecimiento? ¿Podemos influir algo desde el punto de vista salutógeno? ¿Estaremos hablando de algún tipo de salud mental, de salud física o en general de la salud? Vamos a intervenir un poquito en ello. Bueno, ¿por qué propuse yo este tema cuando fui invitado a participar en esta conferencia? Primero, pues porque tengo certezas, porque es algo, porque creo en ello. Yo creo que la psicología positiva influye en el beneficio de la salud y en la longevidad y hacia las personas más longevas. Y los años que se viven con más intensidad, con más dedicación, con más satisfacción, se vive más.
Bueno, en ese sentido mi respuesta fue porque yo creo en ello, es decir, yo propuse esa temática, influencias sobre la salud de la psicología positiva, porque yo creo en ello. ¿Y por qué creo? Pues un poquito la lógica es al principio, cuando estuve trabajando como catedrático de psicología, pues un poquito en personas mayores, iba viendo algunas aportaciones de otros científicos, pero también me di cuenta que yo tenía muchas ignorancias. Tenía certezas, pero tenía muchas ignorancias. Y empecé a trabajar, empecé a darme cuenta de aquello de Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? O solo sé que estoy lleno de grandes lagunas, de grandes ignorancias. Y en ese sentido, pues me dediqué un poquito a trabajar y esa va a ser un poco la línea de mi reflexión en esta conferencia. Yo recuerdo una anécdota que cuento frecuentemente y es la respuesta del premio Nobel al que le preguntan sus alumnos después de dar una conferencia, dice, ¿qué hay que hacer para llegar a ser premio Nobel? Y él responde, dice, muy sencillo, enamorarte de una idea, sentir devoción por esa idea y dedicarte a trabajar, ser fuerte ante ella, confiar en que tú puedes, trabajar intensamente, crear algo nuevo, pensar que algo falta y lo tienes que completar. Y entonces, pues un poquito eso es lo que yo he ido haciendo con esta temática. Bueno, sé también que el amor al conocimiento como docente, pues de alguna manera hace recorrer grandes caminos, grandes dificultades, que tienes que dedicar muchas horas, leer muchas revistas, estar al día, pero que de alguna manera es una gran satisfacción para los profesores poder transmitir una idea, dar un pequeño consejo apoyado en la ciencia, pues de alguna manera es una satisfacción interna muy positiva y desde ese punto de vista de la psicología yo estoy enamorado del aspecto positivo de las posibles clases de psicología positiva. Contribuir, por tanto, a la felicidad de otros es vitalmente una gran inversión. Yo creo que los profesores somos unos afortunados porque podemos aprender y transmitir los conocimientos. ¿Alguna creencia personal? Pues sí, a lo largo de mi desarrollo y probablemente desde pequeño, mi padre fue maestro y me enseñó siempre y me decía que donde hay un problema hay una solución. Yo he sido director de mi departamento y yo tenía unos post-it que ponía arriba, donde hay un problema hay una solución, la tenemos que encontrar. Por eso la vida no puede ser una queja, hay que buscar una solución. Quejarnos si no ofrecemos algo y dices, bueno, ¿qué hago con la queja? Nada. Y la ciencia no es algo que nos llega infusa, la ciencia nos cuesta adquirirla, y por eso aquello de Locke probablemente o de Descartes, nacemos como una tabla rasa, como una pared sin pintar y poco a poco nos vamos haciendo. Pues yo creo que nacemos un poquito vacíos en el cerebro cuando nacemos y poco a poco vamos aprendiendo. Por tanto, esa satisfacción, ese aprendizaje, esa felicidad no se puede esperar sentadito en casa, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Bueno, por tanto decía que mi conferencia iba a tener como 4 partes. Esta justificación inicial, una primera parte esencial que es qué y quiénes y cómo somos los seres humanos. Y es la respuesta probablemente a un interrogante que les voy a formular ahora, envejecimiento y salud, evidencias de la psicología. ¿Y cuál es nuestro interrogante? Pues les voy a formular una pregunta, y la pregunta es una pregunta que ustedes deben responder. Al final procuraré que todos hayan respuesta, pero si están en casa y están con un papelito, apunten los datos que ustedes piensan y la pregunta es si los seres humanos nos definimos como un compuesto, una totalidad, un conjunto de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, históricos, relacionales, pero nos vamos a quedar fundamentalmente con biopsicosocial. Si somos biología y somos psicología y cultura, claro, si somos una suma de partes, ¿cuánto hay de biología y cuánto hay de psicología y sociología? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Bueno, yo al principio me planteaba, ¿y qué habrá? ¿Un 50% de una cosa, un 50% de otra, 30-70, 40-60? Bueno, piénsenlo ustedes y a ver si al final pondremos una diapositiva donde yo les incluiré mi posicionamiento desde el principio. Por tanto, de ahí nuestra pregunta, ¿qué porcentaje hay en nosotros de biología? Hemos dicho que los seres humanos somos biopsicosociales. Pues qué porcentaje hay de biología y qué porcentaje hay de psicología, incluyendo lo orgánico en lo biológico y lo psicológico en lo psico y lo social. ¿Qué porcentaje hay? Bueno, pues vamos a ver, vamos a trabajar un poco.
Tenemos ahí que somos etología y cultura, somos el yo y mis circunstancias, tenemos muchas frases en la literatura de Ortega, somos lo que nacemos y lo que nos hacemos, somos biología, yo tengo mi organismo, pero al mismo tiempo pienso, actúo y puedo cambiar. Los seres humanos, por ejemplo, pues aunque nos pongan un plato muy dulce, oye, que engorda y no comemos. Es decir, que el mundo de la mente influye sobre lo orgánico, bueno, y tenemos un cruce de intervenciones. Lo biológico influye en lo psicológico influye en lo biológico, una depresión, que es una característica psicológica de algunos seres humanos, hace que el organismo se sienta mal. Luego vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. Es decir, estamos casi siempre jugando y tenemos que saber qué porcentaje hay o qué proporción de influencia uno sobre otro. Alguna ayuda a estas preguntas. La vida humana tiene, por tanto, fundamentalmente dos grandes componentes. Unos genéticos, nacemos varones y mujeres, y otros psicológicos, es decir, nacemos hombre y mujer, el XX y el XY, pero ¿cuál es el rol, cuál es el papel del hombre y de la mujer? ¿Nos lo dan en el momento del nacimiento? No. De chicos nos empiezan a poner un vestido u otro, empezamos a jugar de una forma u otra, es decir, qué rol, qué papel, qué desempeñamos los varones y qué rol, qué papel desempeñan las mujeres, eso no es orgánico solamente, es muy cultural. Por eso decimos que de alguna manera ser hombre y ser mujer no viene solo el ser, el prototipo del hombre y de la mujer, activo, pasivo, etcétera, etcétera, eso no es orgánico, es de alguna forma social, cultural, de aprendizaje. Y hay una definición que a mí me gusta mucho, que es una definición de Rolf Carballo. He puesto ahí en la diapositiva algunos de sus libros, a los cuales les invito a leer, y Rolf Carballo, cuando viene a definir el ser humano, dice que somos seres abortivos, abortivos, y seres biuterinos. Hay que interpretar qué significa biuterino, que las mujeres tienen dos úteros, no. ¿Qué es abortivo? ¿Que nacemos prematuramente? No, significa que en relación a las especies humanas, con el grado de madurez con el que deberíamos funcionar, nacemos prematuramente. Es decir, si los seres humanos llegamos a tal grado de madurez social y cultural, ¿por qué es? Porque nacemos del primer útero, pero nos acoge el útero social. Y ese útero social que coge al niño, lo coge en un grado absoluto de inmadurez. Y le empieza con el cariño, con las primeras palabras, el balbuceo. Ese útero social es el que hace que el cerebro del niño vaya madurando y perfeccionándose para ser los hombres que llegaremos a ser hombres adultos. ¿Y por qué decíamos que era abortivo? Porque nace en el proceso de la maduración. Deberíamos esperar a nacer, por lo menos un niño empieza a caminar cuando tiene 12, 13 meses, un poquito prematuros los de 11, pero la edad media de empezar a caminar. Pero claro, si tuviésemos que esperar a nacer 9 meses de gestación más 11 meses, bueno, las mujeres no podrían darnos salud, se destrozarían. Entonces, ¿qué ha hecho la naturaleza? Nos echa al mundo y dice, y ahora que el mundo, que el útero social, el abrazo, y esos úteros sociales se van reconvirtiendo a lo largo de la vida, se reconvierte en la adolescencia, es decir, el adolescente deja de estar en el núcleo familiar para empezar a estar en el grupo del amigo, es decir, hay otros úteros sociales que nos van perfeccionando. Por eso digo que esta idea del útero social es muy bonita para perfeccionarla, luego lo vamos a ver también en más adultos. Como seres humanos, por tanto, ya no solo desde el punto de vista etológico, que todos lo sabemos, tenemos unos brazos, una cabeza, unos ojos, una barba, un pelo, somos diferentes los hombres y las mujeres, pero todos, hombres y mujeres, tenemos desde el punto de vista psicológico, tenemos autoconciencia, es decir, yo tengo conciencia de ser hombre y la mujer tiene conciencia de ser mujer y tenemos un pensamiento conceptual y tenemos aprendizajes que son connotativos y denotativos, es decir, indican valor, indican relación, tenemos un razonamiento lógico, tenemos un razonamiento deductivo, tenemos muchas características, tenemos capacidad de imaginar, capacidad de creer, capacidad de comunicarnos, es decir, los seres humanos hemos dado un salto muy importante sobre la etología.
decir, probablemente la etología le marca a los animales todo su ciclo vital, su época de reproducción, su época de vida. En los seres humanos, bueno, la época de reproducción desapareció, hemos perdido el olfato, hemos hecho unos cambios, absolutamente. Quiere decir que, en una palabra, somos creadores de nuevas realidades, de nuevos significados, y de las realidades quedamos a los mismos. Entonces, modificamos nuestra psicología modifica nuestra genética, y desde nuestras capacidades modificamos las realidades. Yo creo que este es el punto esencial de esta parte. Somos capaces de modificar nuestra genética. Lo conocemos, modificamos la forma de alimentarnos, los horarios, modificamos todo. Es decir, podemos modificar. Entraremos en este sentido rápidamente la epigenética y la psicología. ¿Qué es un poquito la psicología positiva? Bueno, nos planteamos si todas estas trascendencias, estos cambios dejan huella en nuestro sistema complementario, neurológico, y vemos que sí, de tal manera que la epigenética es aquello que de alguna manera pronostica lo que va a afectar a los genes. Entonces, en este sentido es positivo trabajar desde ahí. Por tanto, la riqueza específica de los seres humanos es que somos hacedores de cultura. Y dependiendo de la ciencia desde la que trabajemos, hablaremos de enculturación si lo hacemos desde la antropología, de socialización si lo hacemos desde la sociología, de introyección, es decir, lo que está a nuestro alrededor lo asumimos. Y por tanto, apoyándonos en la etología, la superamos, la modificamos, y por tanto, la condición humana, como dice Brunner, es difícil de entender, pero de alguna manera la psicología positiva nos ayuda. ¿Y qué aportación rica nos presenta la psicología positiva? Pues el gran descubrimiento de la psicología positiva ha sido demostrar que la vida o la muerte dependen también de los aspectos psicológicos. Dependen de lo genético, pero luego vamos a ver que dependen mucho de los aspectos psicológicos. Terminado esto, que yo creo que debemos estar convencidos de que ello es así, de que somos biología y cultura, vamos a ver cuáles las evidencias de la psicología. Y la pregunta que ahora yo me formulo, todavía no hemos respondido a qué porcentaje hay de una cosa y otra, pero ahora nos volvemos a plantear otra pregunta. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar nuestra genética? Y dependiendo de cómo respondamos, pues podremos continuar adelante. Si somos deterministas, diremos que no. Si somos evolutivos, si somos creacionistas, pues diremos, yo puedo cambiar mi genética. Puedo comer menos, cuidarme más, hacer más ejercicio, no fumar, tener amigos, puedo tener muchas características y por tanto nos planteamos si es posible el cambio. Es decir, si no soy determinista, que no lo soy, pues puedo cambiar. Si puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Aprender cómo cambiar y estimular aquellos cambios que van a producir una satisfacción y probablemente un envejecimiento más, una longevidad más. Por tanto, si es posible el cambio, cambiemos. Si en este sentido ya alguien duda de la posibilidad del cambio, pues estaríamos fracasando en este tipo de reflexión que estoy haciendo. Si es posible el cambio, es. ¿Y es posible el cambio? Pues sí, lo tenemos en muchos aspectos. Les voy a poner solo dos ejemplos. Los ejemplos en el histórico. En 1492 Cristóbal Colón descubre América. ¿Pero cuánto tarda en llegar la noticia del descubrimiento de América? Pues 3 meses aproximadamente. Y en 1865 el presidente de Estados Unidos, Lincoln, muere asesinado. La noticia llega a Europa 12 días más tarde. Es decir, vean ustedes la lentitud. En 1954 el Parlamento francés vota el rearme de Alemania. Y tardan 3 horas toda Europa en enterarse de que el Parlamento francés. En 1969, pero ya hace poquito, pues se pone el pie en la luna. La inmensa mayoría de los que tienen mi edad lo vimos. Ustedes si son jóvenes pues es más difícil, pero los que tienen mi edad lo vimos, pero solo a través de televisión. No podíamos intervenir, era una imagen. Hoy, 22 de octubre del 2020, trabajando a distancia, estoy pronunciando una videoconferencia y dentro de un ratito ustedes pueden levantar la mano y preguntarme, profesor, ¿y usted por qué está convencido de ello? Y les diré, porque os lo voy a demostrar. Estoy convencido de que la psicología positiva va a influir de manera muy significativa en la vida de las personas y nos va a hacer más longevos.
¿Esos cambios que hemos visto en la historia se ha producido en la psicología? Pues sí, al principio la psicología pues tenía un porcentaje altísimo de lo que trabajaban pues fundamentalmente en la psicopatología. Hace 40, 50 años se introduce unas posiciones mucho más positivas y prácticamente pues, los procesos psicológicos negativos desaparecen mucho y aparece el estudio de las emociones positivas, la felicidad, el bienestar subjetivo. Y bueno, razones, pues hay muchas. Primero, los sentimientos negativos atraen mucho más. Bueno, los informativos de las televisiones nos cuentan siempre dificultades de la vida, trastornos, problemas. Mientras que de la felicidad de la gente casi no hablan nunca. La felicidad es algo más normal en el ser humano y no parece que nos llama la atención. Cuando tú ves a una persona que va por la calle y no tiene ningún problema, pues no tenemos dificultad. Si ves a una persona que tiene alguna dificultad, pues te fijas, bien. Quiero decir que ha habido un cambio y estamos en un estudio de las emociones positivas. La psicología positiva, por tanto, ha sido definida, lo define Seligman y otros muchos autores que todos ustedes conocerán, como el estudio científico de las experiencias positivas y sobre todo esas experiencias positivas que van a influir en el desarrollo de la persona. O también ha sido definida como el estudio de las fortalezas y virtudes humanas con la capacidad de cambio. Es decir, tenemos muchas definiciones y la psicología positiva, pues en el estudio de aquellas cualidades positivas que nos ayudan a vivir una vida más satisfactoria, sino también a prevenir las patologías. Luego vamos a ver algunos de esos rasgos. Bien, entonces, el efecto de la psicología positiva es el bienestar no es que todo nos viene dado, sino que de alguna manera lo tenemos que conseguir. Bien, entonces una actitud, ya algunas consecuencias científicas que vamos viendo y leyendo, pues una actitud positiva, como aspecto muy positivo, es que puede prevenir las depresiones. Puede prevenir, si no en su totalidad, la depresión, el estrés, el insomnio. Luego vamos a ver datos de investigadores que lo han descubierto, ¿no? Nos pueden ayudar el ser optimista está directamente relacionado con gozar de buena salud. Dice, ¿y gozar de mala salud hay que ser negativo y pesimista? Pues no, hay una correlación, pero una actitud positiva puede prevenir el desarrollo de enfermedades como la depresión, el estrés, el insomnio, es decir, puede prevenir muchos de los aspectos. Bueno, algunas consecuencias, pues hay una investigación muy curiosa que la desarrolla el Josep María Serra Garabulosa en la Universidad de Barcelona durante muchos años y nos viene a decir, es muy curioso, la posibilidad de tener depresión en el grupo de las personas menos positivas es 9 veces mayor que aquellos que son positivos. Entonces, hombre, ¿por qué los depresivos? Pues, es que son tristes, negativos, bueno. Y dormir bien es 4 veces mayor en las personas que no son. Entonces, duermes bien porque no tienes ningún problema, porque eres positivo, eres optimista, hay algunas consecuencias. Pero las personas más contestas y positivas tienen una mejor percepción de su salud, es decir, les pasa algo y dicen, bueno, pues es poca cosa, bien. Hay muchas aportaciones, muchas consecuencias científicas, los niveles altos de felicidad mejoran la salud mental, Y algunas respuestas también de la ciencia, esas que he ido viendo, pues por ejemplo, la soledad aumenta la sensibilidad al dolor, estar solo, o la soledad aumenta la incidencia en la depresión y la fatiga. Y cuando se ha hecho en animales, cuando se ha hecho investigaciones en animales, pues por ejemplo, la soledad retrasa la cicatrización de heridas, operan a un ratoncillo, si lo tienen a comprar solo, pues resulta que cicatriza mucho menos. Hay muchas investigaciones, pero bueno, como se llamaría de la etología animal, no nos entretendremos mucho en ello. Me querría quedar entonces en esta pregunta que he formulado y que yo les digo que estoy absolutamente convencido, para de alguna manera demostrar las evidencias de la psicología positiva. Si es posible el cambio, veamos la importancia en nuestras vidas desde la psicología. Hemos dicho, es posible, yo estoy convencido, pues veamos la psicología positiva, pues decíamos antes, no se trata de repetir el gran descubrimiento, lo hemos visto, sí hay una idea que yo ya quiero, porque los últimos renglones, el 80% de la longevidad se determina por factores ambientales y por respuestas positivas. No es esa la respuesta a la pregunta. ¿Qué se ha preguntado? Pues la psicología positiva se ha preguntado muchas veces si estas variaciones entre aspectos positivos y negativos dejan huella de alguna manera en los cromosomas que vayamos a transmitir y van a madurar, y vamos a decir que sí.
si nos dejan y cómo dejan huella en nuestra historia biológica, en nuestra fisiología, los sentimientos positivos. Es decir, ¿podemos cambiar? Cambiamos. Y la respuesta también, digo, ha sido afirmativa. Yo estoy convencido de ello. La tercera parte, decíamos, ¿cuál sería el elemento que mejor podría, de alguna manera científica, justificar esta posición nuestra? Yo creo que hay muchos casos, voy a poner 5 o 6, que les van a llamar la atención y ustedes los conocerán. Más o menos estamos diciendo la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué porcentaje hay de biológico y qué porcentaje hay de psicológico y social? Y ya estamos viendo que más o menos un 20% de lo que somos es biología, un 80%, claro, así decíamos lo que decía Rof Carballo, que el niño nace muy inmaduro, casi todo lo que después hacemos, pero claro, nace después de 9 meses de gestación, de inicio. A partir de ese momento no es que sean los 20 primeros meses y los 80, es decir, un 20% sería. La inmensa mayoría de los autores en los que yo trabajo y he trabajado me están diciendo eso. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Pues el fruto de nuestro... es todo ello fruto de nuestro cerebro. Nos llegan los mensajes, los estímulos al cerebro, los hacemos nuestros, los reutilizamos y por tanto vamos a intentar justificar la respuesta a nuestra pregunta. Citemos ese 80%, claro, hacer una afirmación del 20% es biológico y el 80% es psicológico, social, cultural, histórico, relacional, que definimos al ser humano, dice, eso me lo cuenta usted, pero explíquemelo, señor. Bueno, pues voy a intentar hacerlo. Y voy a intentar con un trabajo que reelaboré durante mucho tiempo, y es un trabajo basado en varios autores que han trabajado sobre los restos fósiles o los restos de nuestros antepasados. ¿Cuánto vivían nuestros antepasados? Y la respuesta es, pues llegan a vivir, ahí tienen ustedes, por ejemplo, el Australopithecus, casi ninguno, el 41% llega a vivir 40 años. ¿Y tiene alguna explicación? ¿Estaban en un proceso de madurez? ¿Qué tipo de cerebro tenían? ¿Cuál era el desarrollo cognitivo? Es decir, estas tablas nos van a decir que en la medida que hemos ido creciendo, no solo biológicamente y socialmente, y teniendo una salud mejor, un clima más propicio a la vida, una alimentación mejor, también hemos ido cambiando el cerebro. Y la explicación que yo doy a esta investigación que realicé y me leí todos estos libros es el desarrollo cerebral. Es decir, todo aquello que metemos en el cerebro es el que después va a gobernar todo nuestro organismo. Entonces, en este sentido, esa sería un poquito la curva de los hombres blancos y de los hombres negros por las dificultades. Bueno, fundamentalmente, esta evolución es actual. La psicología positiva ha nacido hace 60 años. ¿Es actual? Probablemente no. Ya Galeno, en el año 130, que vive de 130 al 200, en su obra de Tumoribus, diferencia a las mujeres en 2 tipos de mujeres. Cuando habla y dice, tenemos unas mujeres que son melancólicas, que era un poquito como se definía una característica de las mujeres, y otras que son sanguíneas. Melancólicas son aquellas y sanguíneas, y entonces dice, ¿y qué ocurre? Pues Galeno viene a decir que la importancia de los afectos positivos y negativos en la salud. Aquellas que son más depresivas, más melancólicas, sufren más cáncer. Maimónides, casi 1000 años después de Galeno, en la Guía de la Buena Salud dice, los individuos deben ser siempre dichosos, que ello conduce a la salud. Es decir, ya él descubre que el ser feliz, dichoso. Darwin, que habla de los animales, viene a decir que las emociones, tanto en las personas como en los animales, proporcionan un sistema de señalización necesaria para la supervivencia y la felicidad. Lo vemos en los perritos, lo vemos en todos los animales que tenemos de compañía y de ecología. Bien, pero me voy a quedar también y voy a trabajar rápidamente quizás en otras investigaciones empíricas. Los premios Oscar, el estudio de las monjas, las percepciones positivas, es un conjunto de trabajos que son incontestables, porque son verdad, porque la muestra no se ha falsificado. Por ejemplo, ¿cuáles son los premios Oscar? Les voy a contar. Los premios Oscar, hay un autor, Redelmeyer y Schenck, en el año 2001, se dedica a analizar la vida de todos los premios Oscar. Y bien, que mueren.
la vida de todos los premios Oscar que mueren. Y dice, voy a ver cuántos años vivieron aquellos que tuvieron el premio Oscar. ¿Y cuántos años vivieron aquellos que habían sido nominados pero no lo alcanzaron en las mismas películas? ¿Y cuántos años vivieron aquellos que estaban un poquito de reparto? Dice, y coge una muestra de 235 premios Oscar que mueren a una determinada edad, la suma, y dice, ¿y qué ocurre con la diferencia entre los 235, los 527 que han sido nominados pero no han tenido el premio, y los 887, que viven 3,6 años más los premiados? No hay trampa. ¿Qué ha ocurrido? Que el tener el premio, la satisfacción, la ilusión, probablemente también eran más llamados, se tenían, es decir, el juego de lo positivo en el mundo interior de esos premios Oscar hay otras variables, porque alguno de ustedes me va a decir, claro, profesor, usted lleva la variable que quiere, que es la longevidad, claro, pero viven. Posteriormente Marmot, 12 años después del 2000, el 2014, dice, ¿y aquellos que han tenido 2 premios Oscar, qué ocurre? Reestudia lo que había hecho Redlmeyer y Sainz y dice, pues estos viven 2,7 años más que los que han tenido 1. Entonces, bueno, ¿qué es la realidad? Bueno, nos podemos plantear, hay otras muchas variables, como en todo, pero esta es una variable real, es decir, viven más porque han tenido un premio. Se ha hecho ese estudio también con los premios Nobel. Premios Nobel tienen mucha más disparidad, pues son de física, de química, de literatura, pero también se ha hecho, y también estamos encontrando que hay en torno a 2 años o 2 años más entre aquellos. Lo que pasa es que no tenemos un grupo control, como en los premios Oscar, pero sí tenemos una posibilidad, una opción. Bueno, y les decía que otro trabajo muy importante es el estudio de las monjas. El estudio de las monjas es muy significativo. Hay un convento de monjas cristianas en Estados Unidos que cuando van a entrar de novicias les dice la madre abadesa que rellenen en una hojita una especie de cuestionario sobre por qué entran, cuál es la motivación. Bueno, y las motivaciones son dispersas. Unas entran porque están enamoradas de Dios, de la religión, de la divinidad, y otras porque el mundo es muy traicionero y malo. Y entonces unas tienen unos aspectos muy positivos, de enamoramiento y de felicidad, y las otras dicen, me voy a ir para no condenarme, bueno, una historia. Entonces estas monjas se encuentran con una biblioteca llena de documentos, llaman a un investigador y le dicen, esto habría que verlo, señor, pues, y estos investigadores analizan la longevidad de estas monjas, y nos encontramos con una curva, 2 cuartiles en psicología y bueno, en los trabajos científicos nos encontramos con un cuartil que nos dice que aquellas hermanas, aquellas monjas, que al hacer las descripciones de sus motivos de entrar en el convento eran motivos positivos, de satisfacción, viven bastante más que aquellas que no tienen esas motivaciones. Ahí tenemos un poquito la tabla. El cuartil inferior es de 86,6 años y el cuartil superior de 92,5 años. Es decir, han vivido 6 años más unas que otras. 6 años más unas que otras. Y entonces dices, ¿por qué? Pues porque desde el principio han vivido ese estímulo de la psicología positiva. Bueno, ahí lo tenemos un poquito en ello. Parecido a este estudio, hacemos Lely, Leschke, Kandel, etcétera, hacen un estudio longitudinal sobre las investigaciones empíricas y en lugar de hacerlo a los 20 años como se lo han hecho a las monjas, lo hacen a personas que cuando tienen 50 años y dicen, ¿qué perspectivas ves de futuro? De tu jubilación, ¿qué perspectivas ves? Y la respuesta que estos dan es que aquellas personas que a los 50 años ven un futuro positivo viven más años, de media 7,6 años más que los que no lo tienen. Quiero decir, hay algo positivo, hay algo, esa especie de confianza y de experiencia. Hay otro investigador, que habla del alfabeto emocional, que es curioso porque lo relaciona con la serotonina, esa sustancia que nos hace ser felices, y nos dice que aquellas conductas que llevan S
serenidad, silencio, sabiduría, sabor, dice, son positivas y alargarán la vida, mientras que las que llevan R, que es resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia, represión, son las que conducen al estrés y de alguna manera no estimulan la serotonina, sino el cortisol, y entonces pues de alguna forma, de tal manera que las conductas con R, vean ahí, generan actitudes, y con D, depresión, optimismo, ¿de acuerdo? Bien, otras investigaciones, Maumannus, y después yo lo retomé y lo apliqué en otras lecturas. Maumannus coge a los artistas italianos de 1250 a 1550, porque le llamaba la atención que había muchos de ellos, pues Miguel Ángel, Bernini, todos estos viven muchos años. Entonces dice, qué curiosidad, y estudia todos estos personajes, y se da cuenta de que casi todos los hombres del Renacimiento italiano viven en torno a 6-7 años más que la media de sus coetáneos italianos. Y dije, qué curioso. Y entonces yo retomo ese tema y digo, voy a ver si ocurre en España lo mismo. Y estudié los autores, cogiendo de una enciclopedia, sin mucho más rigor, cogiendo de una enciclopedia, pues qué años de vida tenían, pues por ejemplo, Juan de Mena, que vivía 45 años, Gil Vicente, literatos, Sandro Botticelli, Filippo Lippi. Cojo una serie de investigadores y veo que durante el XV la edad media es de 58 años en los que yo estudio. En el siglo XVI pues nos aparece igual, Fray Luis de León, Giordano Bruno, cojo unos cuantos autores y ya veo que en el siglo XVI pues van a vivir un poquito más, Quevedo 65, Juan de Urquijo, bueno, otros cuantos, de tal manera que la media ya es 61,32, es decir, vamos creciendo, y ahí les he puesto un poquito la duración en siglos del siglo XV, 56,60, del siglo XVI, del siglo XVII, 63, del siglo XVIII, y del siglo XX, 70,60. Ahora mismo estamos en España en torno a 84 años, 83, porque las mujeres viven más que los varones. ¿Pero qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los seres humanos hemos ido perfeccionando nuestras capacidades cognitivas. En este sentido, yo ahí, la afirmación que formulaba antes es que los sentimientos positivos, las experiencias positivas, generan esos opiáceos endógenos, es decir, hacen que nos estemos tomando esa pastilla de felicidad. Y Abascal dice, ¿pero eso puede ser así, que lo podemos demostrar? Y dice, no tenemos grandes certezas, tenemos hechos concretos, pero sí sabemos que los elementos negativos, lo que sí se apoya es que los elementos negativos, la ausencia crónica de posiciones positivas está relacionado con una situación negativa, con una deficiencia inmune, y lo vemos los niños que viven aislados, solos, las personas aisladas tienen más dificultades ahí. Bueno, entonces, por tanto, vemos una serie de efectos directos, otra serie de efectos indirectos de las experiencias positivas que nos vienen a justificar de alguna manera esto que estamos intentando defender a lo largo de nuestra charla. ¿Y cuáles serían los efectos directos? Pues las emociones positivas acortan la duración de la actividad cardiovascular producida por las emociones negativas, por lo menos a nivel de sintonía, influyen pues en el dormir, en la mejor salud, proporcionan mayor seguridad, es decir, tenemos un conjunto de grandes características y de grandes propiedades que nos lo está diciendo como consecuencia o derivación de la psicología positiva. Otros efectos directos, pues las emociones positivas pues estimulan y desarrollan el autoconcepto positivo, utilizan el humor como reacción positiva, se sienten bien consigo mismos y con los demás, no tienen dificultades en afrontar, piensa siempre en los buenos deseos de los otros, es decir, se vive y se convive socialmente, aquello de biopsicosocial, se vive y se convive mucho más satisfactoriamente, de tal manera que las emociones positivas y motivan el desarrollo también cultural, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, que es el que venimos viendo un poquito. Bueno, y los efectos directos y los indirectos, pues los indirectos es que cuando estás seguro de ti mismo, pues también tienes mayor actividad, te cuidas mejor. ¿Y qué ocurre? Porque dice, todo es positivo. ¿Qué ocurre con las emociones negativas? ¿Es que no existen? Sí, sí. Pero las podemos dominar, las podemos controlar. Pues yo les voy a contar un ejemplo. Miguel Ángel Buonarroti, que creo que en alguna de las conferencias será citada aquí, Miguel Ángel Buonarroti,
pues construye la Capilla Sixtina, crea la Capilla Sixtina por envidia, por odio de todos sus coetáneos, porque es que todos los concursos los ganaba, y entonces le dicen al Papa, llévatelo allí, mételo a pintar el techo de la Capilla Sixtina por 5, 6 o 4 años, pero que desaparezca del mundo. Es decir, el odio de los demás, Miguel Ángel lo retoma, es decir, tenemos que saber incluso aprovechar esas situaciones negativas para ayudar a nuestra fuerza de voluntad en conseguir aquello que quien impide o quien desea que consigamos algo, seamos capaces de demostrarle que lo hemos admitido, lo que nos propone, y que aprovechando eso vamos a superar las dificultades que ellos estiman. Bien, ya me están indicando que voy un poquito aquí. ¿Alguna experiencia personal? Y he puesto antes ahí a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si casi todo eso que decía yo al principio lo he aprendido, lo he vivido, tengo yo que hacer un trabajo, tengo yo que experimentar. ¿Y cuál ha sido el trabajo y la experimentación? Les voy a poner unos cuadros, van a ser pequeñitos para que los vean, pero ha sido publicado en una revista de alto impacto, la Confinia Cefalalgia Neurológica, en la cual nosotros, con un grupo de profesores que trabajamos conjuntamente, entonces en esta revista nosotros hemos publicado un artículo que ha sido de alto impacto y nos han llamado algunas veces para felicitarnos, porque hemos cogido todo el censo de la población española, del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Hemos cogido todo el censo. ¿Y qué hemos analizado? Hemos analizado dos variables. ¿Cuál es el desarrollo cognitivo y dónde lo encontramos? En el nivel de estudios. ¿Y cuál es la longevidad? ¿Y cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Que a mayor nivel cognitivo, a mayor nivel de estudios, se viven más. Claro. Llevo siempre mis conclusiones a mi terreno. Yo sé que hay otras más variables. El tener un nivel de estudios alto pues hace que tengamos a lo mejor más higiene, mejor alimento, mejor cuidado, otro tipo de variables. Pero la realidad es esa. La rayita roja de los que tienen más años viven más de media y la azul viven menos. Vean ustedes en las últimas etapas de la vida el porcentaje de aquellos. Este trabajo, que es prácticamente lo tenemos ahí a mayor, menor, este trabajo lo hemos después contrastado con un censo que es el censo de mortalidad. Es decir, nosotros veíamos cuántos años viven y quién vive más, pero luego no sabíamos si no utilizábamos el censo de mortalidad, ¿cuál era la realidad? Y nos fuimos a utilizar el censo de mortalidad. Y en el censo de mortalidad nos estamos encontrando, nos estamos encontrando que aquellos que tienen, lo vamos a ver también, aquellos que tienen grado de doctorado, por ejemplo, en la tabla, el más arriba, son los que tienen el mayor índice de doctorado, son los que más viven. En los censos de mortalidad, pues dices, ha muerto, pero era doctor, tenía un grado, era licenciado, era diplomado, tenía un estudios superiores, mientras que en el resto, bueno, ese estudio lo terminamos de completar en el 2016, seguimos trabajando en y tenemos otras experiencias, por ejemplo, las personas que se jubilan y se incorporan a trabajos sociales, se incorporan a universidades senior, trabajan en voluntariado, viven más que aquellos que se sientan en casa a ver la televisión, por decir de alguna manera. Es decir, tenemos ahí varias muestras de esta investigación que yo les decía. Hay más estudios relacionados con la personalidad y la mortalidad. Hay un estudio que se hizo sobre una muestra de 7.000 y viene a decir que aquellos que tenían más optimismo viven muchos más, es decir, está ahí la cita de las bibliografías. ¿Qué significa esto? Que la psicología positiva hace que de alguna forma tengamos el autoconcepto positivo. Ese autoconcepto positivo es el que nos da fe en nosotros mismos para poder luchar, para poder sobrevivir, para podernos comprometer y para poder de alguna manera. Y la vida en positivo. Werner, en su revisión, estoy finalizando, en su revisión de estudios longitudinales, identifica los siguientes factores. El bajo estrés, la baja emotividad, la sociabilidad,
la alerta, el alto vigor, el dinamismo, el temperamento atractivo y fácil, es decir, utiliza una serie de descriptores que de alguna manera hace el tener hobbies, el tener amigos es un elemento muy positivo porque te obligas a salir, a hablar con ellos, el hablar con ellos tienes que hablar y poder recordar, es decir, tienes grandes experiencias que tendríamos ahí. Fundamentalmente se logra tener autoconcepto positivo, orientación religiosa, fe y por último planificación y revisión de la propia vida. Y la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuál es el porcentaje que teníamos? Pues yo he tratado de decir que más o menos un 20%, no sé lo que ustedes apuntaron al principio de mi conferencia, pero yo he tratado de demostrar que más o menos un 20% es lo que tenemos orgánico, genético, cromosómico, pero que en ese sentido podemos influir. Entonces, efectuar una afirmación así necesita una interpretación. Ese 80% lo hemos demostrado y algo así estaríamos ahí. La revisión global, por tanto, que decimos, el sentimiento positivo, las emociones positivas, el afecto positivo, de alguna manera condicionan un desarrollo mucho más optimista y nos llevan a favorecer una vida más sana, más equilibrada, más estable, con menos enfermedad, con un desarrollo más óptimo y a vivir más años, sin duda ninguna. Y la respuesta a la pregunta inicial, la vida o la enfermedad depende solo un 20% de los genes y un 80% de lo psicológico, de los hábitos de vida. Y los hábitos de vida son no fumar, ejercicio físico, tener amigos. Hay un conjunto de elementos positivos que a lo largo de este congreso ustedes los van a ver. Y les voy a citar porque ha sido curioso, antes de empezar esta grabación había una mosca y hemos decidido que no viviera los 17 días que vive la mosca. No la ha vivido porque hemos sido capaces de ahuyentarla para que no saliese en la imagen. Pero ahí sí hemos puesto que el hombre humano de media, porque Europa y algunos otros países vivimos mucho más, pero hay muchos más países de media a nivel internacional, la media internacional estaría en torno a 76, actualmente 78 años. Bueno, ¿cómo aumentar la positividad? Pues una de las características, entrenando la inteligencia emocional, vigorizando las fortalezas de esa inteligencia emocional, aumentando nuestra propia autonomía, menos dependencia, aumentando las emociones positivas, cultivando el bienestar psicológico, sonriendo y ser feliz. Y les voy a poner un poquito el taller de risoterapia. Es verdad, el sonreír supone una semana más de vida, el reír supone un más de vida, el reír a carcajadas supone un año más de vida, la nostalgia nos quita una semana de vida, la amargura nos quita un mes de vida, la mala fe nos quita un año de vida y el enfado permanente termina por enterrarnos en vida. Bueno, estoy intentando recuperar lo que les he pretendido decir. Mi conferencia ha tratado un poco de definir al ser humano como biopsicológico. Hemos visto que lo biológico lo tenemos necesariamente, pero cómo lo psicológico influye. Lo hemos visto en un conjunto de aspectos de la psicología positiva, aquellos que han triunfado, algunas conclusiones que hemos ido viendo, y a Dios rogando y con el mazo dando ha sido el pequeño trabajo, el de los estudios de la longevidad de todos los protagonistas desde el siglo XV al siglo XX y fundamentalmente desde el siglo XX a nuestros días con ese estudio de toda la muestra de la población española en los índices de longevidad y de vida. Y muchísimas gracias y estaré a su entera disposición. Agradezco a todos ustedes su presencia en esta conferencia y de alguna manera si les ha sido convincente y si no dudan de que el 20% somos biología y el 80% cultura, me imagino que se van a poner, psicología y cultura, se van a poner a trabajar en el enriquecimiento de esa psicología y esa cultura. Muchísimas gracias y agradezco a todos ustedes su atención. Gracias.